Ok. Bueno, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en este hermoso momento que es la presentación de un libro, como digo yo, su presentación en sociedad. Mi nombre es Alicia Lagarrigue, soy la actual directora de la Comisión de Biblioteca y Archivo Histórico-Científico, profesor Willy Barangé, y hoy damos comienzo a esta actividad en esta nueva gestión. Motivo por el cual le hemos pedido a nuestra presidente, a la doctora Mirta Goldstein, que nos dirija unas palabras. Mirta. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, yo estoy agradecida a la Comisión de Biblioteca y Archivos por la labor que están llevando adelante y también por retomar la presentación presencial de libros que había sido suspendida. También de darle la bienvenida a un viejo amigo, porque yo lo recuerdo allá Alicia de los pasillos de APA, charlando. Y bueno, también lo felicito por su libro. Y me parece que trae un tema expectante, ¿no? La mutilación. Así que brevemente me gustaría decir algo respecto de la mutilación, porque la mutilación no es solo de los genitales, ¿no? Eh, Sino que implica muchos otros despedazamientos y sobre todo algo que me parece que es la mirada mutilante, esa que recorta un rasgo en el otro para discriminarlo, para segregarlo, para mutilarlo. Entonces, creo que esto de la mutilación para nosotros los psicoanalistas tiene muchas repercusiones, ¿no? Porque trabajamos tanto el tema del semejante que cuando lo cosificamos también lo mutilamos, le sacamos subjetividad. Uh-huh. Entonces, claro, los genitales tienen un carácter emblemático, por eso el título se refiere a los genitales, pero también aún más allá a los genitales. Y creo que tienen ese carácter emblemático justamente porque tienen dos cuestiones. Pueden dar placer, pero fundamentalmente marcan la diferencia y por eso creo que también han sido especialmente sometidos al dolor. Todavía se practican mutilaciones genitales en algunas partes del mundo. Y entonces creo que siempre la mutilación en todas sus facetas está al servicio de la dominación y es aprovechada por las religiones, por los fundamentalismos, todo aquello que mutila la complejidad de la existencia. Y quería terminar con un recuerdo que cuando escribí estas palabras, para agradecerle a Jaco también su regalo a la APA, tuve un recuerdo y entonces, breve, lo quiero compartir con ustedes. Recuerdo que en un museo, yo no me acuerdo cuál, había una instalación y en la instalación era de un inodoro. Y el inodoro estaba allí sin ninguna marca de intervención, solo estaba allí calladito, esperando que alguien se sentara en él, aunque obviamente estaba prohibido. Me pregunté, ¿su silencio era significativo en sí mismo o adquiría el carácter de mutilar y cercenar toda la vida que hubiera podido encontrarse en ese inodoro vacío y limpito? Porque si bien un inodoro recoge los desechos, también en lo desechable hay vida y hay arte. Y parafraseando a Magritte, me preguntaba, ¿un inodoro es un inodoro o es la mutilación de un pedazo de existencia? Gracias, biblioteca, gracias, Jaco, gracias a todos por esta presentación. Bueno, gracias por abrir el fuego, ¿no? Cuestionando y poniendo en escena el verdadero motivo de nuestro encuentro, que es hablar de estos temas tan interesantes, tan profundos, tan candentes y tan mutilados.
Bueno, siempre usamos este espacio para presentar a la biblioteca. La biblioteca, como nos gusta decir, es uno de los espacios más valiosos de la institución, junto a todos los otros que se dedican a la enseñanza y a la práctica del psicoanálisis. Este es un espacio valorado por los autores psicoanalíticos. Y yo digo, ¿por qué? No solo por el prestigio y la trayectoria de APA, sino también por el de nuestra querida biblioteca, que es la que alberga la mayor literatura psicoanalítica de habla hispana del mundo. Y está acá. Somos los autores del tesauro psicoanalítico, usado en el mundo y adoptado por la IPA, que es la Entidad Internacional de Psicoanalistas. Y este año cumple 40 años, con 3 ediciones, y estamos comenzando a desarrollar la 4ª edición. Esto nos ha permitido crear una base de datos bibliográficos con más de 165.000 registros bibliográficos y que es consultada frecuentemente por personas de distintos continentes. Desde que fue creada hemos recibido más de 2 millones de consultas. Nuestra colección posee más de 35.000 ejemplares entre libros y revistas. Presentar un libro en este espacio implica formar parte de nuestra biblioteca, ya que los autores donan 2 ejemplares que son ingresados a nuestra APA-Psi-Base, que así se denomina, que tiene un alcance internacional. Por eso es que tiene esa validez presentar un libro en esta institución. Presentar un libro en este espacio implica formar parte de nuestra biblioteca, como dije, ¿no? La tarea de presentar un libro conlleva siempre pensar desde dónde vamos a presentarlo y también animarse a dejar de lado otros aspectos que sin duda también son importantes. Psicoanálisis de las mutilaciones genitales y otras conductas mutilantes, de la tragedia al complejo de Edipo, tomos 1 y 2, es un libro muy interesante y no solo por el tema. Nos habla, como dice en el comienzo, de las sutiles formas del dolor y el sufrimiento en la cultura actual. Son 2 tomos de más de 300 páginas cada uno, con temas más que interesantes y complejos. En la contratapa los autores se preguntan cómo no se ha escrito nada que intente comprender el porqué de ciertas conductas rituales relacionadas con la genitalidad, como son la circuncisión, la clitoridectomía, extirpación del clítoris, y la infibulación, cosido y cerramiento casi total de los labios mayor y menor de la vagina, que son tomadas casi de manera banal por nuestra cultura. Así como otro tipo de mutilaciones menores, como la colocación de piercing y los tatuajes, que son comprendidos por nosotros como un ataque a la genitalidad, dicen los autores, porque el cuerpo permanece erotizado en el imaginario de las personas y es por ello sensible al placer y al dolor. El libro, algo interesante, es la incorporación de un QR para los apéndices. El libro incluye 3 apéndices con notas periodísticas que cada una es más interesante que la otra, vinculadas a la circuncisión, a las mutilaciones genitales femeninas, a la episiotomía, a las cesáreas, a los tatuajes y a los piercing. Los autores comentan que por su extensión fue necesario hacerlo presente a través de la modalidad QR. Y le doy fe porque hubiera ocupado un capítulo casi. Desde un celular, leyendo el QR, se puede acceder al sitio www.mutilacionesgenitales.com. Bueno, dicho todo esto, no quiero demorarme más. Son muchos los que quieren hablar y lo van a hacer muy bien. Vamos a darle primero la palabra a nuestra querida Sara Arbisser, que es médica psicoanalista, miembro titular en función didacta de APA, IPA y FEPAL, profesora titular de seminarios, es coordinadora de departamentos de psicoanálisis de niños y adolescentes en APA en varios periodos. Los libros publicados, sí, integrante de la Comisión de Cultura de APA y coordinadora de la Comisión de Cineanálisis de APA, es coordinadora del Departamento de Familia y Pareja en APA en varios periodos.
Los libros publicados son Familia y Psicoanálisis con niños y adolescentes, Aportaciones al psicoanálisis de niños, Una travesía por la fábrica de los sueños, Intersección entre cine y psicoanálisis, Psicoanálisis de niños y adolescentes, trabajando en cuarentena en tiempos de la pandemia. A partir de Freud, literatura y cine, encuentros con el psicoanálisis, Sueños en la infancia, el tercer tomo del diccionario de psicoanálisis, relatos de la práctica psicoanalítica, transmitiendo experiencia, Freud, un clásico actual, sus huellas indelebles en la práctica psicoanalítica de nuestro tiempo. Autora de numerosos artículos que se encuentran en la revista de psicoanálisis de APA, en la revista digital de la época online y otras publicaciones desde 1975 hasta la actualidad, escritora de cuentos de ficción. Como verán, tiene una amplia trayectoria que la avala para que la escuchemos con mucha atención. Sari, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, querida Alicia. Bueno, a los queridos colegas Jaco Adisi y Jorge Dimov los conocí en la década del 70, long time ago, cuando fui profesora en el posgrado en psicoanálisis que coordinaba Yamila Bujain en la Universidad de Belgrano. Les agradezco mucho haberme elegido para presentar y hacer algunos comentarios del libro. Psicoanálisis de las mutilaciones genitales y otras conductas mutilantes de la tragedia al complejo de Edipo, las sutiles formas del dolor y el sufrimiento en la cultura actual. En estos libros, los autores se van a centrar en las mutilaciones genitales y otras conductas mutilantes, tales como consideran a los tatuajes, los piercing y la ropa rota, en este último caso representando una manifestación simbólica. Considero toda lectura como una conversación, no un monólogo. No es que yo esté hablando sola, estoy hablando con los autores, en la que se produce el encuentro entre dos o más membranas sensibles y, si tenemos suerte, se genera el chispazo y la comunicación. Es una manera de escuchar con los ojos leer. Así lo llamaba Quevedo al acto de leer. Toda narración es en cierto sentido un diálogo. Nuestro diálogo con los escritores, que sanos o enfermos, muertos o vivos, siguen hablándoles a nuestros ojos. Es como la fotografía, al mirarla escuchamos imágenes, pero sobre todo escuchamos la vibración del instante, eso que a veces la buena fotografía sabe captar. Escuchamos con nuestros ojos. ¿No hay algo mágico en eso? Holden Caulfield, el protagonista del libro de Jerome David Salinger, El guardián entre el centeno, de Catcher in the Rye, afirma en esa novela que solo quiere leer autores a los que llamaría por teléfono para charlar un rato. Empecé esta conversación con Jaco Adisi hace algunos años, cuando fui la comentadora de otro libro que Jaco presentó en el año 2016 y también me eligió como comentadora. Ese libro se llamaba Pulsiones y Desarrollo Cultural. Se llama, ¿no? Porque el libro está y es muy leído. Inclusive hay un International Journal, hay un comentario escrito por mí, ¿no?, sobre el libro que salió y que fue muy interesante, los comentarios que recibí. Que los debes haber recibido vos también, Jaco. Reconocí en aquel valioso texto, el de Pulsiones y Desarrollo Cultural, una lectura muy medulosa de la obra de Freud, de muchos autores posfreudianos, así como numerosas observaciones provenientes de otros ámbitos científicos y literarios. Y así están muy presentes Laplanche, Pontalis, Ferenczi, Piaget, Melanie Klein, Lacan, también gran cantidad de autores del psicoanálisis argentino, como Ángel Garma, Fidia Cesio, Yamila Bujain, Racker, Rubén Zuckerfeld, Hagelin, Breyer, Emilio Bleichmer, Nacio, Heide Feinberg. Me encontré también con numerosas menciones de importantes escritores de la literatura universal.
Con su vasta cultura, Dizzy me hizo recorrer algunos temas de Borges, de Cortázar, de Anatole France, de Rimbaud, de Sabater, de Séneca, de Goethe, de Octavio Paz, de Pirandello, de Nietzsche, de Aristóteles, de Pericles, de Ovidio, de Sófocles, Schopenhauer, Heidegger, de Freud, etc. Comparto con Dizzy la pasión por el psicoanálisis y por la literatura. Es fundamental el aporte que nos brinda la lectura de autores clásicos y que por su calidad nos dejan alguna marca, ya que la vida transita por esos libros. Nutrirnos de la mayor cantidad de textos de otros ámbitos científicos y literarios, además de los psicoanalíticos, nos brindan más elementos representacionales que acuden en nuestra ayuda ante el estímulo del material del paciente. Podremos ingresar en lo inconsciente con mejores posibilidades para interpretar, significar, construir y para promover un cambio psíquico que mitigue el plus de sufrimiento que soporta el neurótico. Ya Lacan afirmaba que el psicoanalista que solo sabe psicoanálisis ni siquiera es psicoanalista. Freud, en su escrito de 1908, La moral sexual actual y la nerviosidad moderna, plantea el antagonismo entre la cultura y la vida pulsional. La cultura limita los deseos instintivos individuales. Los escritos posteriores de Freud retoman este tema con frecuencia, en particular sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, el porvenir de una ilusión, porque la guerra, y sobre todo en el malestar en la cultura. Cabe aclarar que con el transcurso del tiempo Freud fue reelaborando sus hipótesis. En un principio, cuando se refiere a las pulsiones que entran en conflicto con la cultura, se refería exclusivamente a las sexuales. Luego aparecerá el papel fundamental que le atribuye a las pulsiones destructivas. Así nos señala Freud que las restricciones exigidas por la civilización en un inicio fueron impuestas desde el mundo exterior y luego incorporadas filogenéticamente por la especie humana. Los hombres son básicamente animales. Algunos tienen la posibilidad de humanizarse. No todos lo logran. Entran a formar parte de ese proceso los avatares del complejo de Edipo. El hombre es el único animal que para su desarrollo e integración en el proceso de humanización necesita de los otros. Primero de los padres, luego maestros, profesores, amigos, acercamiento a la producción cultural, etc. El psiquismo humano se organiza en función de las experiencias vitales con los objetos que asisten y posibilitan ese desarrollo. Nuestra cultura se edifica sobre la sofocación de las pulsiones. Y la sublimación es un proceso por el cual la pulsión abandona la satisfacción sexual por un sustituto socialmente valorado. En la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, Freud también alude a la renuncia de deseos destructivos en beneficio del desarrollo cultural. Cuando Freud menciona la sofocación pulsional necesaria para la constitución de la cultura, se refiere especialmente a las tendencias autodestructivas. En el libro que Jaco presentó en 1916, desarrolló un capítulo acerca de la violencia como una manifestación de la perversión, donde nos señala la ligazón entre violencia y perversidad, porque etimológicamente la violencia es una modalidad de perversión. Tal es así que un vocablo que deriva de este es violar. La crueldad necesita de un dispositivo sociocultural cuyo eje es la encerrona trágica, una situación de dos lugares, el victimario, protegido en su pretensión de impunidad, y la víctima desprotegida de todo auxilio. Voy a saltear algo. Sir James Frazer dice en La rama dorada, escrita en 1922, a pesar de todo cuanto se haga y diga, nuestras semejanzas con el salvaje son todavía mucho más numerosas que nuestras diferencias. Agrego otro comentario de Primo Levi. Los monstruos existen, pero son demasiado poco numerosos
para ser extremadamente peligrosos. Los que son realmente peligrosos son los hombres comunes. Estos dos libros que Jaco Adisi y Jorge Dimov están presentando hoy, podemos considerarlos como una continuación y reelaboración del presentado en el año 2016. Diálogo al que se suma Jorge Dimov con mucha creatividad personal. Creo que desde el capítulo de la violencia y el tema del porqué de la guerra, quedan muy en primera plana las pulsiones destructivas y autodestructivas del ser humano, y desde allí retoman Jaco y Jorge las mutilaciones genitales y otras conductas mutilantes de los seres humanos. Estos dos libros son un amplísimo estudio que abarca extensos temas del psicoanálisis, de la historia de la civilización y de la barbarie. Un ejemplo de todos los ítems que los autores desarrollaron es el extenso índice de los temas que abarca, así como la diversa y abundante bibliografía que han consultado y leído los autores. Con leerles los temas de los índices van a quedar abrumados de cada uno de los índices de cada uno de los tomos. Ritual e historia de la circuncisión y otras mutilaciones genitales. Análisis del texto. Narciso o la orfandad mítica. De Narciso a Edipo. Acudimos a la etimología. La palabra devela el sentido de las acciones. Asignar un nombre para prohibir. Prólogo al desamparo paterno. El libro de Job o el desamparo paterno. ¿Es el hombre inocente? La religión como legado imperativo. ¿Qué nos enseña la antropología? Tragedia, complejo de Edipo y mutilaciones genitales. El factor Dios. Génesis y significado del complejo de Edipo. Complejo nodular de las neurosis. De construir el mito para dar lugar a la historia. El jugar de los niños es similar al soñar despierto. Supremacía del padre en el complejo de Edipo. La madre en el desenvolvimiento del complejo de Edipo. ¿El conflicto infantil es complejo de Edipo? El razonamiento en el niño, el experimento. Del complejo de Edipo a la tragedia. J, el hombre que no sabía quién era. Negar los rasgos singulares del hijo es una conducta filicida. Los sueños ocultan y revelan la historia. La influencia del complejo de Edipo heredado. Vigencia del complejo de Edipo. Jacques-Marie Lacan o el retorno a Freud. Edipo, verdad material o historia vivencial. Repensando lo trágico versus lo complejo en un film. El deseo en el sueño, el mito y la historia. El amor, ¿es solo un estado afectivo? Enfoque sociocultural, la curiosa secta de los castrados. El uso del basamba en los ritos de iniciación en África. Conceptos teóricos sobre la episiotomía y la cesárea. La mutilación genital en la mujer en la península arábiga y algunos países de África. La mutilación en el mercader de Venecia. La circuncisión y la medicina contemporánea. La circuncisión desde la visión psicoanalítica. Conclusión, viñetas clínicas y resumen. La circuncisión como ataque a la organización genital infantil. La circuncisión como ataque a la paternidad. Expresiones de la circuncisión en la conducta de los individuos. Viñetas clínicas. Chistes judíos acerca de la circuncisión. Debate epistolar entre Moisés Trachtenberg y David Ben Gurión. Tatuajes, piercing y otras formas mutilantes. Referencias bibliográficas sobre tatuajes. Una conducta simbólica mutilante, la ropa rota. Dos ejemplos muy ilustrativos. Vendado de pies. Nuestras reflexiones. Conclusiones, epílogo y la bibliografía con el agregado que le hizo Alicia de la enorme bibliografía que aportaron con 3 apéndices. En relación a la bibliografía están citados Mauricio Abadi, Jamil Abouchaem, libros previos de Jaco y Jorge, de Jaco Adisi y Jorge Dimov, Aragonés, Willy Baranger,
Hugo Bleichmar, Peter Bloss, Mario Karlinsky, Hilda Katz, Cervantes con Don Quijote de la Mancha, Fidia Cesio, el Diccionario de Corominas, Elsa del Valle, Emil Serio Bleichmar, Aide Feinberg, Maté Fernández Soriano, el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora, toda la obra de Freud, varios libros de Ángel Garma, André Green, el Diccionario de Mitología Griega y Romana de Pierre Grimal, Phyllis Groscourt, el Diccionario de Términos Alemanes de Freud de Luis Alberto Hans, Diccionario del Pensamiento Kleiniano de Hinchelwood, la biografía de Freud de Ernest Jones, varios libros de Melanie Klein, Victoria Corean, Julia Kristeva, gran parte de la obra de Lacan, Marta Lamas, Serge Leclerc, Hugo Mayer, Juan David Nacio, Ovidio, Platón, Arnaldo Raskowski, Emilio Rodríguez, la Sagrada Biblia, José Saramago, José Sheckman, Shakespeare con El Mercader de Venecia y Otelo, Sófocles con Edipo Rey y Edipo en Colonna, René Spitz, James Strachey, Moisés Trachtenberg, Rodolfo Uribarri, el Diccionario Freudiano de José Luis Valls, Wagner, Donald Winnicott. De los temas desarrollados en estos libros, que podemos considerar un tratado muy completo acerca del tema de las mutilaciones genitales y de otras mutilaciones que se provoca al ser humano como consecuencia de sus instintos autodestructivos, me parece sumamente importante detenerlos en la historia bíblica de la circuncisión y la tragedia griega de Edipo de Sófocles. En la circuncisión, Abraham estuvo a punto de matar a su hijo obedeciendo a Dios. Y la circuncisión surge como corolario y contrato con Dios Padre. Se sacrifica una parte de la sexualidad y se salva la vida. En Edipo, Layo, el padre, manda matar al hijo. El sentimiento y mandato filicida es el motor que impulsa las manifestaciones mutilantes posteriores. Podemos entender las automutilaciones como sometimiento a aquellos pactos filicidas y la introyección en los hijos de las conductas sádicas de los padres. Maggie Nelson, en un libro que se llama The Art of Cruelty, el arte de la crueldad, ella le da otra vuelta al argumento de la banalidad del mal. Nombra a Nietzsche y a otros filósofos que hablaban de exponer la crueldad como algo importante. Y dice, bueno, esto lo puedo entender en cierta época, pero en una época en la que estamos todo el tiempo ahora rodeados de exposición de la crueldad, ¿hay que seguir exponiendo la crueldad? Esa es la pregunta. Pero ¿cómo la denunciamos sin exponerla? ¿Y cómo hacemos para exponerla sin subirnos al circo en el cual finalmente generamos más crueldad? Reitero, las restricciones exigidas por la civilización en un inicio fueron impuestas desde el mundo exterior y luego incorporadas filogenéticamente por la especie humana. En 1962, en la Sociedad Británica de Psicoanálisis, Winnicott comenzó su comunicación sobre los designios del tratamiento psicoanalítico con estas palabras en las cuales me reconozco. Cuando practico el psicoanálisis, aspiro a mantenerme vivo, mantenerme en buenas condiciones, mantenerme despierto, pretendo ser yo mismo y comportarme como es debido. A su modo, transponiendo su noción de good enough mother, Winnicott decía que un analista trabaja con lo que él mismo es, en un marco garantizado por una ética, incluso no solamente cuando se trata de conducir una cura analítica, sino también en todo lo que hace, por ejemplo, en escribir y transmitir sus experiencias clínicas y teóricas. Para Freud, para Melanie Klein, para Winnicott, para Lacan, para todos los psicoanalistas de todas las generaciones que escribimos acerca del psicoanálisis, se trata de transmitir un legado, y es ese legado de Jacques Guadix y Jorge Dimov que estamos presentando hoy. Escribir y transmitir ideas es una nueva relectura de libros ya leídos muchas veces, y eso es una forma de seguir haciéndonos preguntas. No quedarnos con certezas, sino abrir las posibilidades de reformular y de entender los contenidos conflictivos que plantean los pacientes. Jaco y Jorge, en los capítulos de este libro, se preguntan continuamente acerca de los orígenes de estas necesidades de automutilaciones
como exponentes del instinto de muerte de los seres humanos. Julia Kristeva planteó que existen 3 formas de estar vivos y enfrentar al instinto de muerte. Esas 3 formas son estar enamorado, psicoanalizarse y escribir. Podemos decir que los autores cumplen con las 3 premisas. Están enamorados del psicoanálisis, se analizan o se autoanalizan y escriben. Escribir es querer escribir. El deseo de escribir nace a partir de las lecturas que nos fascinan, nos enamoran, pero que son a la vez incompletas. Necesitamos completarlas con lo que nos generan dichas lecturas. Felicitaciones, Jaco y Jorge, por este profundo legado que nos brindan a los lectores del psicoanálisis y que nos abren caminos para seguir pensando y escribiendo. Bueno, interesante propuesta la de Sarita, que nos deja a todos pensando. Y es cierto, leyendo nada más que el contenido del libro, el índice es apabullante. Cada puntito que uno lee le despierta curiosidad. Así que eso es un valor del libro importante, ¿no? Porque eso es muy importante, reconocer que generan eso, ¿no? Bueno, ahora voy a presentar a nuestro querido Edmundo Saimovici, que es el otro presentador que han elegido los autores. Él discretamente me ha dicho que lo presente como médico psicoanalista didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, psiquiatra de UBA y de APSA, ex secretario y docente del Instituto de APA, que somos nosotros, coordinador del Departamento de Adultos Mayores desde el 2019 al 23, coautor de Freud y su tiempo, editorial de APA, Crisis y suicidio, editorial de APA, Psicoanálisis y sociedad, nuevos paradigmas, editorial Duncan, Adultos mayores en transformación. No somos viejos, tenemos muchos años. Interesante enfoque. Edmundo, te escuchamos. Gracias, Alicia. Bueno, cuando Vergara, el editor del libro, me transmitió si yo quería comentar ese libro, presentarlo, yo no sabía que eran 2 tomos. Así que cuando me encontré con los 2 tomos, un poco, digamos, como me asusté. Pero al empezar a leerlos, me encontré con que estaba cada vez más interesado. Es cierto que el tema que trata los autores siempre me interesó como analista, así que estaba, digamos, en un terreno favorable para seguir recorriendo el amplísimo ensayo desde todo punto de vista, desde la literatura, desde la cultura popular, desde el tango, desde la filosofía, desde los otros analistas que a lo largo de los años, porque este libro no es un producto de solamente un par de años, es un producto de una experiencia más dilatada que ha, digamos, sintetizado, porque 2 tomos son una síntesis dentro de todo del tema que intentan abarcar los autores. Miren, mucho de del psicoanálisis se expresa en el libro. El inconsciente, la interpretación de los sueños, trae casos clínicos interesantes y bastante completos. Así que es un tipo de manual, ya lo dijo también Sarita, de psicoanálisis aplicado, mal dicho aplicado, porque estamos en el terreno de lo vivido y de lo que se vive ahora. Uno se pregunta, con la computadora cuántica, con la inteligencia artificial, ¿cómo se explica que perdure un ataque a un niño indefenso después de tantos años? Uno podría decir, es un progreso. Ya la palabra mutilación me sorprendió. ¿Cómo?
la circuncisión es una mutilación, ¿qué es esto? Y sí, la circuncisión es una mutilación porque se quita una parte del cuerpo en una zona muy sensible, no se hace la circuncisión en un dedo, se hace en el miembro de la sexualidad, del erotismo, tanto que se haga en hombres como en mujeres. En 45 millones de mujeres africanas están sometidas a ese ritual horrible, digamos así, de la clitorectomía, la infibulación. Entonces a pesar de que las leyes oficiales la prohíben, pero la cultura familiar parece ser más fuerte que las leyes y los deseos de la cultura legal, digamos así, y se imponen más allá de la ley. Entonces uno dice, bueno, es un avance. Antes se mataba al chico, al primogénito. Dicen que los semitas mataban al primogénito. Así que estamos un poco mejor. Pero uno se pregunta, ¿no podemos estar mejor todavía? Porque el cristianismo, por lo menos, decidió no seguir circuncidando, lo cambiaron por el bautismo, pero Pedro dice, todos estamos circuncisos en nuestros corazones como está circunciso Jesús. Que por otro lado hay una fiesta, digamos así, una celebración en el calendario, el 1 de enero, que es el día de la circuncisión de nuestro Jesucristo, que por nacer judío, al 8º día de su nacimiento, también fue circunciso. Bueno, eso en algunos momentos de los avatares de discusión al respecto de eso, como por ejemplo, cuando se debatió en conciliábulos sacerdotales, cuando Jesús resucita con el prepucio o sin el prepucio. Eso llevó años de discusiones, como el asunto del sexo de los ángeles. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido esa pregunta, pero se ve que hay gente más impresionada por ese destino. De cualquier manera, es interesante que simbólicamente se puede ser circunciso, aunque en la realidad no se esté circunciso. Y en ese sentido, lo que decía Pedro, que los cristianos están circuncisos en el corazón por la circuncisión de Jesús, nos muestra que eso es posible. Bien, ¿cuáles son las razones por las cuales la cultura actual con tanta inteligencia persiste en un ataque que yo no he visto condenado en los derechos del niño de las Naciones Unidas? ¿Cómo es posible que una mutilación tan temprana, a los 8º días, ni hablemos de la de los americanos y anglosajones que circuncidan preventivamente, según ellos, por la fimosis y las infecciones balánicas, etcétera, etcétera, al nacer, ni siquiera esperan 8 días, ¿entienden? ¿Cómo se explica que no podamos modificar esa situación? Es una omisión que tendría que preguntarnos qué no hacemos nosotros por esta situación. Así que de alguna manera somos cómplices. Nunca he visto una manifestación importante numéricamente en la Plaza Mayo o en Washington o en París en contra de la circuncisión. ¿Entiende? No, es algo extraño, es algo que choca contra la razón. Quiere decir que el instinto de muerte hace un engaño colectivo para imponer algunos de sus avatares. Freud, que era un hombre que inventó el psicoanálisis y que nos permite a nosotros seguir conociendo al ser humano más profundamente, sostiene que en general el instinto de muerte necesita matar, violar, robar, y para eso, por el engaño del superyo, inventa motivos para las guerras. No hay motivos para las guerras. No estamos, digamos, en tribus que pelean por el sustento, que hay solamente limitado
y entonces nos peleamos para no morirnos. Tenemos ahora 2 guerritas, ya debe haber en Ucrania sí, 1 millón de muertos, de ambas partes estoy hablando, y en Gaza, Israel, ya por lo menos 35.000 o 30.000 por lo menos, ¿no? Y seguirá después de la Segunda Guerra Mundial, que hubieron 70 millones de muertos, a los pocos años de la Primera Guerra Mundial, con 20 millones de muertos, todavía en Europa, no mucho después de que se hizo la paz de la Segunda Guerra en el 45, hubieron 1,5 millones de muertos en la guerra yugoslava. Ahora estamos con la Ucrania. ¿Quién sabe qué pasará? Parece ser que, de acuerdo a Freud, como eso es algo genético, del predominio del instinto de muerte, no nos vamos a salvar de esta situación sin un cambio genético. Pero bueno, ocurrirá. Para peor, la inteligencia del instinto de muerte inventa y sublima armas mortales. Antes con la flecha, después con el fusil, después las bombas, después la energía nuclear, que bueno, tenemos electricidad para más gente, más democrático, todo, pero también tenemos la bomba nuclear, la bomba de hidrógeno, limpias o sucias, de acuerdo a cuánta cantidad de gente puede matar. Entonces ahora yo estoy preocupado no tanto por estas guerras menores, estoy muy lejos, por suerte estamos en Argentina, acá después de la guerra del Paraguay no hubo más, así que estamos bien, digamos así. Pero ahora el ser humano, o mejor dicho, el instinto de muerte del ser humano, tiene la posibilidad de la autodestrucción absoluta de todo el género humano. Y eso sí que me preocupa. Pero bajemos un poquito de esa preocupación así más general con el asunto de las mutilaciones. Los autores siguen no solamente la mutilación de la circuncisión, de la clitoridectomía, sigue viendo en la cultura actual equivalentes simbólicos de autoataques al cuerpo. Desde, digamos, el tatuaje, que no siempre tuvieron la finalidad de la identidad de grupos como los presidiarios, los marineros. En la isla de Pascua, por ejemplo, la gente se tatúa en la pierna con los acontecimientos importantes de su vida. Por ejemplo, el nacimiento de un hermano, la muerte de un padre. O sea que tienen un sentido de una inscripción en el cuerpo de situaciones importantes para su vida. Nada que ver con la moda que a partir del 80 o el 70 empezó a extenderse así en Napa de las tatuajes generales. Es difícil ver en Buenos Aires una mujer sin un tatuaje. Hoy día en la calle, si uno va caminando, hombres también. Puede ser una situación de estatus, o sea, el que se tatúa tiene plata para tatuarse, pero no alcanza ese concepto, aunque secundariamente se utiliza, como tener un celular nuevo, se tiene un tatuaje nuevo. Entonces, es correcta, me parece a mí, la presunción de los autores de que es un autoataque. Además de lo doloroso que significa tatuarse, más doloroso es quitarse el tatuaje. Y la gente no usa los tatuajes lavables que podrían ser, porque usan los que se imprimen realmente en la piel. Cuando yo vi los primeros jeans con cortes, medio me extrañó cómo las mujeres y los hombres ahora, en lugar de vivir, digamos, lucir con elegancia la moda, que va con la pollera corta, la pollera larga, la pollera con tajo, etcétera, etcétera, usan esos pantalones deshilachados o recortados. Realmente es algo bastante antiestético y sin embargo se ha podido volver moda. Al punto que hay máquinas que fabrican tela ya con los recortes. O sea que ya no es que una modista tiene que cortar o la persona se compra un jean y lo corta. No, ya hay máquinas automáticas que preparan telas de esta naturaleza. Me pareció acertado unir los
simbólicamente a los autoataques. Ahora, ya pensando de vuelta con los semitas y los sacrificios humanos del primogénito, bueno, ¿hay una tendencia filicida? Y sí, Arnaldo se dio cuenta de eso, analizando la obra de Sófocles sobre Edipo, al describir que Layo fue el que, por hacer caso a un oráculo, como sería, vamos a ser un tipo de Dios que le dice que el hijo lo va a matar. En la tradición hebrea, cuando Dios le pide a Abraham que mate a su hijo, largamente deseado y con dificultad para conseguirlo por la esterilidad temporaria, por lo menos de Sara, no aparecía este tipo de situación. Parecía que fuera, digamos así, un mandato para lo cual, con engaño en el superyo, para que el hijo viva, entonces parte por todo. En lugar de la vida, que sea un pedacito, como se dice. Bueno, el pedacito está ubicado en una zona, realmente si ustedes presenciaron alguna vez una circuncisión, vieron que se da anestesia, la madre está preocupada, el abuelo no sabe lo que hacer si se le pone el bebé en brazos. Es un bebé indefenso que si no está bien la anestesia llora amargamente, llora, digamos así, duele. No es que no duela. Hubo una teoría de los americanos por lo cual se sostenía que el chico no le duele, que por eso se podía hacer. Y para un poco cerrar, les cuento una anécdota de la visita de Spock, el pediatra americano muy famoso, que vino acá con la Alianza para el Progreso, para darnos cultura, digamos así. Yo era candidato de APA en ese momento, fui a la Facultad de Psicología y específicamente preocupado por esta situación, le pregunté por qué se circuncidaba preventivamente, supuestamente preventivamente, a los chicos americanos tan temprano. Me dijo que era para prevenir las fimosis, que no es un porcentaje alto en la población de niños recién nacidos, las infecciones. Incursionó en el psicoanálisis, me dijo, porque hacerlo temprano evita el trauma de intervenir en una zona edípica, que era de 3 a 6 años, y finalmente, ante mi insistencia de que había antibióticos, que había poca proporción de fimosis, que ahora no se justificaba prevenir las infecciones con esa operación, me dijo, mire, ¿sabe lo que pasa? No podemos ahora hacer que los nuevos nacidos hagan padecer a los hermanos que ya están circuncisos para sin que ellos los circunciden. En lo cual, en este momento, me callé la boca, me retiré, porque había también personal de la CIDE filmando a ver si me confunden con algún antiimperialista, por mis preguntas molestas a Spock. Por eso, bueno, pero eso no le alcancé a preguntar a Spock, ¿no es cierto? La medicina muchas veces recoge mandatos de este tipo, mandatos filicidas. Bueno, me señalan que estoy en mi tiempo, ahorita se extendió bastante, yo aprecio mucho toda la colaboración de ella, me ahorró a mí decir mucho de lo que ella dijo, como la lista de todos los literatura, filósofos, psicoanalistas anteriores que se han ocupado para enriquecer el conocimiento psicoanalítico, ni hablar de Freud. Bueno, les paso para que iniciemos algún tipo de conversación. ¿Por qué somos cómplices de esta situación? Esa es la pregunta que yo hago. ¿Por qué no vamos a Plaza Mayo a protestar contra eso? Bueno, muchísimas gracias. Es difícil cortar lo que él dice porque siempre es sumamente interesante, siempre lo asocia con alguna
situación vivencial, con lo cual uno se queda como atrapado, como si le estuviera contando un cuentito. Gracias, Edmundo. Muy linda tu presentación. Gracias por la oportunidad Sí. de escribir el libro en este ámbito que es como una segunda casa para los psicoanalistas. Así es. Bueno, ahora van a hablar los autores. En primera instancia le vamos a dar la palabra a Jaco, si no te opones. Primero, yo quiero agradecerle en nombre de la Comisión de Biblioteca, porque ha tenido la generosidad de donarnos algo que para nosotros es importante. Vamos haciendo las cosas a pulmón, no es fácil. Nos falta, como ustedes habrán escuchado, es una biblioteca muy amplia, nos faltan elementos muchas veces para poder organizar. Jaco tuvo la generosidad de preguntarme de qué manera podía contribuir. Yo le dije, hay una lista larga, pero te voy a dar los 2 primeros ítems, que era unas estanterías que necesitamos para biblioteca y para archivo. Y bueno, te queremos agradecer en persona tu donación, que ha sido un placer y es para mí. realmente muy, parece chiquito, pero ha generado una posibilidad de ordenar las cosas, con lo cual para nosotros es un valor incalculable. Bueno, ahora lo voy a presentar más allá de su generosidad, porque lo que conté también lo presenta. Jaco es licenciado formalmente, les voy a contar quién es. Licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, homologó su título en España en el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. Inició su formación psicoanalítica en grupos de estudio particulares, cursó el posgrado Teoría Clínica y Aplicaciones de las Técnicas Psicoanalíticas, Psicoterapéuticas y Psicodiagnósticas en la Universidad de Belgrano, de 4 años de duración y 25 seminarios, completando su formación en la APA, filial de la IPA, en la que es miembro titular en función didáctica. Ahí nos conocimos. Profesor del Instituto de Psicoanálisis, secretario de la Comisión de Cultura y miembro del Comité editor de la Revista de Psicoanálisis, comentarista de libros de psicoanálisis durante 14 años en el diario La Nación de Buenos Aires, difundió el psicoanálisis y su relación con la cultura en medios gráficos y en la conducción de programas radiales y televisivos por cable. Fue docente en las cátedras de grado y posgrado de la Universidad de Belgrano y de grado en la Universidad de El Salvador. Dictó clases en el Hospital de Niños de Buenos Aires, Ricardo Gutiérrez. Es autor compilador de Contribuciones al psicoanálisis de Editorial Belgrano en el año 84, La sexualidad y el vínculo amoroso en el 2006, Lugar Editorial, Pulsiones y desarrollo cultural, Lugar Editorial, y es miembro vocal de la Sociedad Europea de Historia del Psicoanálisis. Jaco, abrimos ahí el micrófono y te damos la palabra. Bueno, en principio querría agradecer a esta casa que ha sido tan gentil conmigo en tantos años y poder decirle a Mirta que en realidad el libro no ha sido un regalo mío, sino una deuda que Jorge y yo tenemos con el psicoanálisis. Nos sentimos deudores con el psicoanálisis porque nos ha posibilitado vivir una vida mejor, desarrollar una capacidad creativa y fundamentalmente poder seguir viviendo con una necesidad constante de acrecentar nuestra posibilidad de asombro frente a todas las cosas que lo que ocurre en la realidad actual. Además, fundamentalmente, lo que debo destacar es que Freud dice que el psiquismo, llama al psiquismo el edificio anímico. Y ustedes saben que para construir un edificio es necesaria una fundación. Por consiguiente, la fundación anímica de la Asociación Psicoanalítica Argentina no solamente está relacionada con Freud, que fue el sostén y que es el sostén fundamental del desarrollo del psicoanálisis, sino de todos aquellos que latentemente y fantasmáticamente están presentes en estas paredes, como la familia Garma, el Racker, Fidia Cesio, Yamil Abouyaem, todos los psicoanalistas que han pasado por aquí y que han contribuido al desarrollo del psicoanálisis. Y yo creo que es fundamental poder reconocer esto y
entender que gracias a todas estas personas nos hemos podido desarrollar y hemos podido seguir pensando y tratando de modificar y de resignificar los contenidos que Freud nos ha legado. Porque repetir constantemente la estructura y del conocimiento freudiano es no hacerle ningún favor al autor, al creador del psicoanálisis, porque la posibilidad que tenemos es de ver un fenómeno desde distintas posibilidades y resignificar ese fenómeno. Es lo que hacen los historiadores, que si se produjo la toma de la Bastilla en 1789, un historiador de 1850 escribió algo, el de 1900 otra, el de 2015 otro concepto fundamental. El fenómeno es el mismo, pero lo que cambia es la capacidad resignificativa. Tal como decía Kaiserling, es el sentido el que crea el hecho y no el hecho el sentido. Fundamentalmente, en este libro, yo creo que lo importante es, uno de los núcleos de este libro, es reconocer, para mí, aunque Jorge no está tan de acuerdo conmigo, y lo importante es que hemos trabajado juntos, teniendo ciertos aspectos de disenso, pero que nos han enriquecido para poder seguir pensando. Es decir, Freud habla de instinto en Tótem y Tabú, en lo inconsciente, en el hombre de los lobos, en Inhibición, síntoma y angustia, ¿no? Solamente en esas obras habla de instinto e instintividad. En todo su escrito simplemente utiliza el vocablo triebe, el vocablo pulsión, porque la diferencia fundamental de reconocer la existencia entre el instinto y la pulsión es que el instinto es perfecto y la pulsión está adecuada al desarrollo de la inteligencia, que es imperfecta. Por consiguiente, no hay ningún animal que tropiece dos veces con la misma piedra, y los seres humanos nos caracterizamos, tal como decía Edmundo, por utilizar nuestra razón para crear irracionalidades que permitan justamente crear factores que desencadenen una guerra, que es un crimen organizado, que es el crimen que organizan los padres para matar a los hijos, así como los hijos posteriormente organizan revoluciones para matar a los padres, como una forma de defenderse de aquel ataque doloroso y traumático que implica el desconocimiento y la no revalorización de esa cualidad innata que es ser totalmente distinto, es no cumplir con el imperativo categórico de ser aquello que los padres quisieron que fuésemos. Por eso es fundamental, este libro destaca fundamentalmente que hay una diferencia entre educación y adoctrinamiento. Nosotros sostenemos que todos hemos sido adoctrinados, porque los padres creyeron que debían enseñarnos aquello que fue bueno para ellos, sin pensar que este ser que advenía de este mundo traía una X, un secreto, que era necesario desde el punto de vista de la capacidad empática y desde el punto de vista de la posibilidad de poder ponerse en el lugar del otro. Justamente esa capacidad es la característica fundamental de la ética, que yo creo que es la ciencia fundamental del hombre, en la que el hombre se debe basar para poder seguir adelante, es decir, poder ponerse en el lugar del otro, es tratar de descubrir qué quiere, quién es ese ser. A quien le he dado un nombre, es fundamental que le dé un nombre para poder insertarlo en la cultura, en la historia y en la finitud, y para que este ser que ha venido al mundo adquiera y desarrolle su subjetividad y su conciencia de mismidad dentro del proceso de desarrollo histórico. Nosotros, en realidad, hemos sido adoctrinados y hemos recibido la proyección del narcisismo infantil de los padres, ¿no? Que es lo que Freud decía, His Majesty the Baby, es decir, los padres querían que nosotros fuésemos exactamente lo que ellos hubiesen deseado ser ellos mismos y no pudieron ser. Por consiguiente, para el niño o para la niña, el niño no existían las enfermedades ni la muerte, y la niña sería una reina y un príncipe vendría a buscarla. Otro elemento fundamental que destacamos en el libro es justamente la tragedia edípica que diferenciamos
del complejo de Edipo. Y esto es lo que hace Freud. Porque, por eso es interesante, no he visto nunca yo que mencione lo que Freud menciona en el historial El hombre de los lobos, cuando habla de la represión, en donde dice que destaca que fundamentalmente si existe lo inconsciente es como una población primitiva, y esa población primitiva es el núcleo de lo inconsciente, y que la represión lo que hace es inhibir la manifestación de los traumas infantiles, con lo cual se alimenta la instintividad, que es lo que nunca puede dejar de existir en el ser humano, ¿no?, que forma parte de la raza animal. O sea que la represión no solamente nos produce la magnífica visión de haber accedido a la cultura, sino que también alimenta lo inconsciente, que es mantener ese sustrato instintivo que forma parte del desarrollo de la humanidad. Lo que nosotros mostramos en este libro, que la tragedia es una característica de lo instintivo y que el complejo de Edipo es una característica de lo edípico, de la ambivalencia afectiva, que ha dejado de ser ya un imperativo categórico y que está asociado al desarrollo de la inteligencia que le permite al hombre poder discriminar qué es lo que debe hacer, cuándo debe hacerlo, dónde debe hacerlo y fundamentalmente cómo debe hacerlo. Le vamos a entregar la palabra a Jorge. Eso. Lo voy a presentar a Jorge. Bueno, cuando uno se pone a hablar, quiere hablar, ¿no? Es difícil muchas veces insistir, pero si no nos quedamos con tiempo, ya tenemos nada más que 20 minutos, tiene que hablar Jorge, y la idea también, como solemos hacer en este espacio, es abrir el tema para que podamos dialogar. Bueno, Jorge Dimov es el más heterogéneo en su formación, ¿no? Tiene algo muy lindo que es toda la parte creativa relacionada con el tango. Jorge Dimov está dedicado al ejercicio del psicoanálisis en la asistencia psicoterapéutica de pacientes desde 1973. Es docente en la Universidad Kennedy como profesor adjunto de psicoanálisis entre el 80 y el 86 y en la Universidad de Belgrano en las carreras de grado y de posgrado entre el 78 y el 98. Entre el 77 y la fecha, dedicado a la investigación y publicación de diversos trabajos inherentes a la especialidad vinculados a la psicopatología, la clínica y la técnica psicoanalítica. Conferencista sobre los mismos temas durante los últimos 30 años. Desde 1982 inicia investigaciones específicas que relacionan el psicoanálisis con el tango, con la publicación y presentación en conferencias de dichos trabajos. En 1982, en estudio de accidentes en personajes populares, investigó entre otros los accidentes que sufrieran Carlos Gardel, Francisco Fiorentino, Julio Sosa y Susi Leiva. En 1988, consideraciones sobre la paternidad, la denigración del amor y el fenómeno de la angustia en 3 letras del tango: Malevaje, Araca la Cana y Guapo y Varón. En los años 2002 y la actualidad, Gardel y la R, un trauma encubierto, estudio del tango Anoche de Armando Pontier y Cátulo Castillo, La danza del tango en colaboración con Horacio Cárdenas Rivarola. Publicación en octubre del 2004 del libro Fratelanza, Enrique Santos Discépolo, el reverso de una biografía, coautor junto a Norberto Galazo, de Editorial Corihue. En el 2004, coautor junto a Esther Echenbaum-Jonis, del libro Leopoldo Federico, El inefable bandoneón del tango, biografía en homenaje a dicho músico. En colaboración también con Esther Echenbaum, la biografía de Julio Sosa y su batalla desde Las Piedras, presentado en la ciudad de Las Piedras en la República Oriental del Uruguay. Autor de Junta Mala, una historia de sumisión y despojos, del año 2011, coautor junto a Horacio Echegoyen y otros del libro La mujer en las letras del tango. Marcelo Olivieri, editor 2010. Egresado de la Diplomatura Superior del Tango dictada por la Fundación Conex entre el 2004 y 2002 y 2004, director Jorge Gotling, designado miembro académico en noviembre del 2022 en la Academia Porteña del Lunfardo,
confirmado el 2 del 9 del 2023. Bueno, con semejante antecedente, nosotros íbamos a pasar algo muy lindo, que era un videíto de Moldaski, claro. Sí. Pero nos hemos enterado que no tenemos, hay restricciones mayores en YouTube. Ustedes saben que estamos saliendo al aire por YouTube. Así que yo le pedí a Jorge que por qué no lo imitaba a Moldaski. Jorge. Vinculadas al mundo. El mundo preguntó la semana pasada en la Universidad de Buenos Aires si alguno había asistido alguna vez a un bris, a una circuncisión. Y yo le dije que asistí a una, pero me olvidé. Y aparte con el mundo tengo una vivencia muy curiosa, porque él tiene una característica que ninguno de ustedes se la puede imaginar. Y que me gustaría tener la edad de él me lleva 12 años. Él es un testigo presencial que en su juventud, en sus años mozos, iba, y se dice como yo lo voy a decir ahora, a la Richmond de Suipacha. Ya no están más, ni la Richmond de Suipacha y la Richmond de Esmeralda. Creo que está la Richmond de Florida. Y a quien veía, a Julio Sosa con Armando Ponti. Así que eso, tenerlo a mi lado, debe ser el único que quedó que los vio en el año 55, 56, por ahí. ¿Viste? Claro, porque yo sé cuándo era la fecha de la orquesta. Bueno. La Richmond, con Franchini Pontier. Con Franchini Pontier. Para mí es una satisfacción estar acá con Sarita presente y Edmundo, que fueron nuestros profesores hace 50 años. Es decir, ¿qué palabras podemos tener de reencontrarnos después de tanto tiempo? Es más que un gusto. Agradezco a la APA, a Alicia Lagarrigue, al editor que nos facilitó este complejo libro. Es decir, no tengo más que gratitudes. Como dijo Yamila Buchanan en alguno de sus libros, la gratitud vale no solamente por sí misma, sino porque engendra las demás virtudes. Yo lo decía Cicerón. La gratitud no solamente es la más grande de las virtudes, sino la que genera todas las otras. Y es así. A mí se me ocurre leer... ¿Me permiten agregar algo? Yarma decía, es de buen nacido ser agradecido. Sí. Así es. Eso lo decía Garma. Sí, es de buen nacido ser agradecido. Voy a leer esta parte, voy a comenzar por esta parte. Los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, que nacieron en el siglo XVIII, en Berlín, Alemania, fueron los pioneros durante el siglo luego XIX de los cuentos infantiles que hicieron las delicias de los niños durante más de 200 años hasta nuestros días. Cabe señalar que los argumentos de dichos cuentos muestran aspectos manifiestamente crueles, donde las figuras de autoridad, brujos, ogros y demás producen diversos tipos de maldades y tormentos. En las versiones originales, una madre mata a su hija, le saca sus órganos y se los come. Los Grimm fueron impulsados a morigerar sus historias. Ninguna duda cabe que supieron armonizar dichas historias con las fantasías inconscientes de los niños a los cuales estaban dirigidas. Vale la pena recordar que un cuento como Cenicienta, que parece muy ingenuo, contiene un fragmento donde la madre, para que el príncipe elija a una de sus hijas en lugar de a Cenicienta, no tiene mejor idea que cortarle una parte del talón para que el zapato entre y engañar así al príncipe. Una verdadera locura. El libro contiene también los apéndices que hablan, por ejemplo, de lo que en nuestra cultura es el exceso de producciones de cesáreas y episiotomías, un tema que en España causa pavor. Si ven todas las referencias que acá en este país, en la Argentina, hay dos grupos dirigidos por José Belizani y Guillermo Carrolli en Rosario que defienden los genitales femeninos y hacen las cesáreas que están indicadas y las episiotomías que están indicadas. Nadie los escucha. Si ustedes leen a través del QR los apéndices sobre cesáreas y episiotomías, y que Jaco se especializó en mandarme
todo lo que publica los diarios en España es espantoso. Durante 40 años estuvimos mandando... Bueno, nosotros empezamos este libro es la historia de una vida. ¿Por qué? Porque dimos la conferencia sobre este tema, la circuncisión, en 1984. Sí, el 9 de octubre de 1984. Y después quedó detenido en el tiempo, retomamos en el siglo XXI y aquí estamos, en un trabajo lento, pausado, y que habla de lo que es la violencia del ser humano y principalmente lo que dice Jaco en contra del desvalimiento de los niños. Los padres pretenden imponer a los niños adoctrinarlos en vez de respetarlos. ¿Es así? Entonces todas estas prácticas mutilantes, especialmente la circuncisión, y ni que hablar de las mutilaciones en el mundo árabe, que no tienen fundamento religioso. Las mutilaciones en la mujer con la circuncisión suna, que vendría a ser el corte de la punta del clítoris, la clitoridectomía y la infibulación, y si el cierre de la vagina, cumplen la única finalidad de quitarle placer a la mujer. A las prostitutas no le hacen eso. Eso llama poderosísimamente la atención y se hace simplemente por costumbre. Y es más, las madres a veces se sienten orgullosas de que sus hijas sufran esas mutilaciones. ¿Es así? La ropa rota, por supuesto, está planteada desde el punto de vista simbólico. Y no hablamos del vendado de pies. Eso se hace en China para angostar, se quiebran los pies, después se los vuelven a enyesar para hacer los pies finitos, simplemente para satisfacer una vanidad de los chinos. Algo, afortunadamente, solamente en algunos cantones de China perdura. Bueno, yo voy a leer un chiste, un sacerdote, para ver las conductas hipomaníacas que existen con la circuncisión. Un sacerdote y un rabino lideraban una iglesia y una sinagoga al otro lado de la calle, el uno el otro. Dado que sus horarios coincidían, decidieron ir a comprar un automóvil para los dos. Después de la compra los llevaron a casa y lo estacionaron en la calle entre los dos templos. Unos minutos más tarde el rabino vio al sacerdote rociando agua en su auto nuevo. No necesitaba un lavado, por lo que se apresuró a salir y le preguntó qué estaba haciendo. Lo estoy bendiciendo, respondió el sacerdote. El rabino consideró la respuesta y regresó al tiempo con una sierra para metal. Le preguntó entonces el sacerdote, ¿qué demonios piensas hacer con esto? He decidido que también quiero bendecir el auto, respondió el rabino y prestamente se dirigió a la parte trasera y cortó 2 pulgadas del caño de escape. Este es un sketch. Hace aproximadamente 40 o 45 años se emitía por televisión en la Argentina un programa humorístico en el que semanalmente se repetía un sketch en el que intervenían el capo cómico de ese entonces, Alberto Olmedo, acompañado de 2 grandes actores, Marco Zucker y Mabel Manzotti. El argumento era el siguiente: ella era la hija soltera del padre, a la sazón judío, y Olmedo representaba al novio no judío, Goim, que la pretendía. Cuando abría la puerta para recibirlo, él se desplegaba en acercamientos, toqueteos y demás acciones de claro contenido sexual. Luego de un tiempo prudencial, aparecía Zucker, se acercaba lentamente y le decía al oído: dígame, ¿usted sería capaz de hacer un pequeño sacrificio? La cara de perplejidad, sorpresa y ojos desorbitados de Olmedo cerraba el sketch. Ninguna duda cabía que se estaba aludiendo a la circuncisión. Vamos a leer ahora voy a hacer las circuncisiones al tema porque hubiera sido más interesante que se escuchara Moldavsky. Esto lo dice Roberto Moldavsky, es un sketch del programa Bendita que se transmitió por el Canal 9 de la Ciudad de Buenos Aires el 20 de abril del 2016. Roberto Moldavsky es un actor cómico argentino, especialmente en el llamado estilo de stand-up, y que en este caso en la presentación televisiva abordó el tema de la circuncisión. Buenas noches, gracias por pronunciar bien mi apellido. Yo sé que es complicado, todos los apellidos del sur de Italia son iguales. Ya que estamos en el tema, lo voy a aclarar. Yo soy judío. Moldavsky, no lo puedo esconder. Me hubiera gustado, pero el apellido me destruye. El problema es que soy un tipo de judío que no tengo la cara. El apellido y la cara no se asocian. Tengo la cara de Al-Qaeda y el apellido Moishe. Yo no necesito hacer acá las aclaraciones que pongo a pie de página, porque sabemos todo lo que quiere decir.
y la gente no entiende. En realidad me crié en mi barrio, La Paternal, y era el único judío del equipo de fútbol, cosa que era muy complicada, porque aparte jugábamos en una iglesia. Los campeonatos en esa época eran así, aparte era gratis, cosa que a mí me interesaba. Entrábamos y los pibes me decían, no le digas al cura de qué raza sos, textual. Me decían esa frase, terrible para mí, porque yo tenía perro que era caniche, y me preguntaban, mi perro es caniche, ¿yo de qué raza seré? Y el único perro que no era judío por apellido es Doberman, así que me dije, yo debo ser Doberman. Y ahí veía algo que a ustedes les debe haber pasado, los bautismos. Me acercaban al bebé, le tiraban un poquito de agua y listo. Yo me acercaba al cura y le decía, maestro, dígame, ¿no le van a hacer nada más? No, me decía, qué injusticia, ¿usted sabe lo que me hicieron a mí? Sí, claro, dobladillo, dijo el cura. ¿No se podría hacer algo para equilibrar? Le digo, no sé, tirarle agua hirviendo, aunque sea, ahogarlo un ratito, cuando está violeta lo sacamos. Después los pibes que no eran judíos no venían a mi casa porque ahí se la cortaban a mi hermano y se hacía una fiesta. El que no es de la colectividad no se puede imaginar lo que está por ver. Si le cortan un pie al pibe, no llama tanto la atención. Veían esto, el pibe volvía a la casa y le contaba a la familia, no lo podían creer. Después en el barrio te tratan diferente. Una vez me miré al espejo y a mi viejo lo encaré y le dije, ¿qué pasó? Le digo, ¿fue mala praxis o este hombre pagó con cheques largos y se ensañó conmigo? Se llevó lo que me tenía que dejar y me dejó lo otro. Le dije a mi viejo, ¿por qué permitiste que me hicieran eso? ¿Qué te dice un padre judío? Un padre judío es más higiénico. ¿Por qué no me cortaste las uñas? Es re higiénico y crecen enseguida. Esto quedó ahí, traumado. ¿Qué pasó? Después se te hace muy difícil hablar en el barrio, porque todo el mundo sabe lo que te pasó y te tratan de otra manera. Y después, si los querés invitar a una fiesta judía, no quieren venir. Cuando llegan las Pascuas, que coinciden, son al mismo tiempo. Las fiestas judías son distintas del resto. Tienen un solo tema. Nos están por matar a todos. A último momento no nos matan, fiestas judías. Esto funciona así. Es una estructura que tenemos nosotros, de un faraón que se levanta loco, perdió Deportivo El Cairo, vamos a matar a los judíos. La historia judía es así. No busques resurrección ni quilombo. No tenemos arbolitos ni boludeces. Lo que me revienta es ver las películas de historia donde están los griegos, los romanos, donde hay orgía, Cleopatra con animales, parientes y los judíos no aparecen nunca. Los que se quedan afuera de la orgía persiguen a los judíos hasta que se abre un lugar. No saben ni lo que festejan. Entonces, cuando llega la Pascua, invitas a un chico que no es judío y le decís, venite a casa a ver cómo es una fiesta judía. Y el tipo te dice, no, tengo miedo de la ceremonia, ya cuando naciste te la cortaron. ¿Hoy qué tienen pensado hacer? ¿Qué tienen pensado hacer? ¿Se van a comer una abuela? ¿Qué van a hacer? No, no es una fiesta fantástica. Estábamos en Egipto, nos iban a matar a todos, entonces nos fuimos porque si no hay onda lo mejor es irse. Y caminamos 40 años en el desierto, con todo respeto a los católicos y a los que van a Luján. ¿Cuánto te lleva a Luján? Parando para comer, durmiendo en el camino. Te sacás una foto con Tinelli, 1 o 2 días, ponele. Son 40 años, flaco, sin poder ver una propiedad, sin hacer un negocio, sin protector solar. ¿Qué pueblo te camina 40 años? Salvo que haya sido una promoción de aquella época. Los griegos, los romanos, ¿te crees que si caminan 40 años? Los tipos al 8º o 9º año ya se dan cuenta que algo anda mal. No necesitas caminar los 40 años. Decís, vamos a encararlo a Moisés, compramos las pirámides en el pozo, hacemos un emprendimiento, todo en nombre del faraón te cae la FIP. Pero caminamos los 40 años sin llegar a ningún lado. Después siguen las fiestas y la pasás peor. Después llegan a Navidad, momento terrible Navidad para un judío. Como que todos se van a una par y vos te quedás a ver un documental de la ballena blanca. Y los pibes son jodidos y te preguntan, ¿y ustedes por qué no festejan Navidad? Entonces yo lo quise convencer a mi papá de festejar la Navidad y de que Papá Noel era judío. Y le dije que ese tipo con una bolsa de juguetes, en el hombro era un mayorista del 11. Tiene 3 corredores que vuelven el 6 de enero si algún pedido no se entregó y lo tiene a Baltasar el negro. Y en el 11 uno de cada 3 está el negro. No lo pude convencer. Le tomé bronca Navidad hasta que me abrí un negocio de ropa en el 11. Una idea única. El primer judío que hace eso. Desde que abrí el negocio en el 11, qué fiesta linda Navidad. La fiesta judía más importante, la que se vende, lo que se vende en Navidad no se vende en todo el año. A mí me toca la Navidad y te mato.
Siempre hay un tarado que te dice, no sé si fue verdad, cállate, te digo, en este negocio Navidad es verdad. Así que bueno, pensé que hablarles de esta manera es más interesante para entender las reacciones maníacas que provoca, como decía Edmundo, el engaño maníaco del superyo, al creer que ese pacto que hizo Abraham con Dios, cambiando la circuncisión por la paternidad, sirvió para algo. No sirvió para nada. El mundo se ha vuelto mutilante, castrador, violento, y con Jaco estamos escribiendo el segundo libro, que se llama, y ya lo tenemos bastante terminado, Psicoanálisis de la violencia en la historia argentina. La lucha fratricida. ¿Cómo dijiste? La lucha fratricida. Sí. Porque es terrorífico. Espero que la APA nos pueda dar el espacio para presentarlo cuando esté terminado, porque nosotros somos los primeros sorprendidos, y eso que estamos planteando en este libro, en la historia argentina, está presente, y sobre todo lo que es el abandono de los hijos. Así como circunciamos a los hijos, ustedes se sorprenderían de saber la cantidad de próceres que llenan nuestras calles que han abandonado hijos en grandes cantidades. Cuando digo grandes cantidades, 6, 8, Hipólito Yrigoyen, Juan Manuel de Rosas, abandonaron hijos sin ningún tipo, justo José de Urquiza, ¿sí? Sin ningún tipo de pudor. San Martín. San Martín. Quizás 50. Sí, Juan Bautista Alberdi. Le decía al hijo le decía que no le diga papá, le decía, decime tío. Entonces eso es horrible. Y esa historia, y hacemos un bosquejo muy importante del antijudaísmo en la Argentina. Bueno, eso será tema para otro momento. Gracias. Vamos a abrir vamos a extendernos unos minutitos para ver, hay comentarios desde la online. Bueno, les quiero presentar a Nora Revere, que también es miembro de la Comisión de Biblioteca y Archivo, que nos acompaña esta noche como coordinadora de las redes. Nori. Buenas noches. Bueno, acá desde Brasil, Valfredo Sosa saluda. Él es el bibliotecologista en Salvador de Bahía. También felicitan por el tema del tesauro. Azucena Tramontano dice que disfrutó mucho al compartir como amiga muchos espacios de intercambios, y que ahora como vicepresidenta de APA siente mucho orgullo de saber que la obra de ustedes forma parte de nuestro saber psicoanalítico. También dice, bueno, queridos amigos, con gran alegría recibo este logro maravilloso que han realizado durante tantos años de trabajo, y celebro que presenten en APA un libro tan profundo y comprometido. La biblioteca de APA albergará esta producción que nos honra. Felicitaciones. Con enorme afecto, Azucena Tramontano. ¿Guillermo? No, por ahora no. Yo quería comentar alguna cosa. Son cosas un poco desilvanadas, pero bueno. Primero quería agradecer profundamente a Alicia por la invitación, ya que estoy en biblioteca. Y bueno, la verdad es que me honra haber sido adjunta de Jaco, y bueno, un placer estar con Sarita y con mi querido Edmundo. Bueno, la mutilación en China yo tengo entendido que tiene que ver con la hipertrofia de los músculos vaginales, o sea que tendría que ver con el placer masculino, ¿no?
que la mutilación en China, según tengo entendido, tiene que ver con la hipertrofia de los músculos vaginales. Sí, es por el placer masculino que realiza. También quería comentarles que acá, desde hace muchísimos años, existe una comisión que se ocupa de la violencia obstétrica y que investiga, ustedes, bueno, sabían, en referencia a lo de las cesáreas y la relación médico-paciente. Hay una piedra, la piedra de alumbre, que se importa de la India. Antes se fabricaba acá. Se utiliza para la cicatrización después de afeitarse. ¿Sí? ¿Por qué se importa de la India? Porque en la India las mujeres se colocan la piedra de alumbre en la vagina con la finalidad de estrechar el canal vaginal. Por sometimiento a los varones. Es la única finalidad que cumple, lo hacen orgullosas. Creo que es distinto a lo que vos me planteaste. Sí. Porque la hipertrofia de los músculos vaginales, eso no lo tengo claro. Aparentemente se produce un cambio anatómico cuando a las niñas se les fracturan algunos huesos del pie. Y anatómicamente se produce un cambio en los músculos de la vagina. Mirá vos. Que se hipertrofian, que es como una reacción frente a eso. Exactamente. Eso no lo sabía. Pero las mutila de por vida porque tienen que caminar. Gracias. Y además son elegidas especialmente para ellos. Sarita quiere decir algo. Sí, no, quiero agregar que a lo que vos dijiste, Nora, y a lo que planteó Jorge con respecto a las mutilaciones de los pies, solamente se hace con la clase rica eso, no se hace con la clase pobre, porque como no pueden caminar, claro, no pueden caminar, la clase pobre tiene que ir a trabajar, así que ellos se salvan de que le mutilen los pies, porque para ir a trabajar. Es así, lo mismo que lo de las prostitutas, que no le hacen la mutilación de las genitales femeninos en Arabia y en África, ¿no? A las prostitutas salen de alguna manera bien paradas con sus genitales, y acá en los chinos se salvan de que le rompan los pies de los huesos, las clases pobres. Está muy bien lo que dice. Sí, exactamente. Bueno, por último queda agradecerles el humor que han tenido, creo que toda la mesa, como una manera de neutralizar todo esto que hablamos de destrucción y también de rivalidad, ¿no? De padre-hijo y hombre-mujer, sí, el filicidio, todos temas tan difíciles de abordar. Bueno, ¿alguien de la audiencia quiere...? Casilda. Decí tu nombre, te queda. Casilda, Casado Sastre. Bueno, qué alegría verlos, Jorge, Jaco, Edmundo, Sarita, y escucharlos, y realmente los felicito de todo corazón por el libro, que ya con todo lo que han comentado tan interesantemente, tanto Edmundo como Sarita y ustedes, ya tengo muchísimo interés en leerlo. Realmente es muy, muy lindo y muy conmovedor verlos a ustedes porque, han sido colegas de añares atrás y, me encanta verlos acá. Con respecto a las cosas que comentaban, hay algo que, que quería agregar respecto de lo religioso, ¿no? Porque se recalca muchísimo el judaísmo. O eventualmente, como comentaban, la circuncisión de Cristo, pero yo veo o pensaba desde siempre, desde que yo me alejé de todo lo religioso en un momento, dado que cuando empecé a pensar lo que significaba,
vi que en la religión católica, el catolicismo se redoblaba la apuesta, porque no solamente se lo había circuncidado, sino después se lo mandaba a matar para salvar los pecados del mundo, y además nacía de una mutilada simbólica que era una virgen, para poder ser madre de Dios, digamos, ¿no? Como, y sobre todo esto es donde se basa nuestra cultura, ¿no? Como que es, y persiste, bueno, es incansable. Así que bueno, eso quería comentar, ¿no? Como que, y se sigue idealizando toda esta modalidad realmente mutilante y felicida, ¿no? Es así como dice Casilda, y habría que agregar algo más que está en el libro, porque las discusiones entre Pablo y Pedro, defensor de la circuncisión y Pablo no, fue lo que marcó el comienzo del nacimiento de la religión católica. Si bien Pedro pasa a ser el patriarca principal, el que le da continuidad a la religión católica es Pablo, porque Pablo es el que sostiene el catolicismo sin circuncisión. El problema, en realidad, lo que dice Jorge, que es real, hubo una reunión en el año 42 de nuestra era, en Galatea, hay una carta de San Pablo, que se llama Carta a los Gálatas. Galacia es lo que sería hoy Turquía, ¿no? Se encuentra en el año 42, y antes existían los judíos cristianos y los judíos no cristianos. Parece que se juntaron a cenar Pedro y Pablo y más o menos se pusieron de acuerdo, ¿no? En que, bueno, no vamos a circuncidar más, pero los defensores, como decía antes, del imperativo categórico, ¿no? Como decía Edmundo, los defensores de aquello que hay que sostener más allá de la identidad de cada quien, de la posibilidad de desarrollo, decidieron oponerse a lo que decía Pablo. Por consiguiente, hubo una separación. De ahí se creó el cristianismo y el judaísmo en oposición. En realidad, tanto uno como otro lo que buscan de alguna manera es generar una estructura que repita por compulsión repetitiva lo que siempre se ha instaurado, que es una necesidad de no cambiar. Por eso el hombre, la característica del hombre es fundamentalmente conservador. Busca no cambiar, mantener siempre el statu quo. Entonces, el problema fundamental es poder pensar qué significa una cosa y qué significa otra cosa, qué significa circuncidar y qué significa no circuncidar. Hay toda una discusión ahí, y ahí hubo la separación entre los cristianos y los judíos, pero antes eran judíos cristianos y judíos no cristianos. Y está ahí, es la carta a los Gálatas de San Pablo, ahí está claro todo. Muy interesante. ¿Alguno más quiere preguntar algo? ¿O comentar o participar? Bueno, la verdad que les agradecemos que estén acá. Quiero agradecer especialmente a Guillermo, que es el que siempre nos acompaña, es el que nos ayuda y nos permite estar puertas afuera de APA a través de todas las transmisiones. Y no quiero dejar de nombrar a toda la comisión porque realmente se lo merecen, trabajamos mucho para esto, aunque yo y Nora seamos las caras visibles, hay detrás un equipo que nos acompaña, que trabaja con nosotros, además de nuestros bibliotecarios, Malú, Diego y Gustavo, que son incansables. También tenemos a Marcela Butelier, que es la secretaria de la comisión, a Judith Kononovich, Romano, que nos acompaña, que está acá con nosotros, Bea Estrugo, Nora Revere, Catalina Martino, Graciela Steinberg, Chiara Ville, Ezequiel Jaroslanqui, Eva Ponce de León y Gonzalo Espiño. Para todos ellos y para ustedes pido un gran aplauso para cerrar la presentación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones.